El siguiente programa es presentado por la Escuela de Sanidad Interior de la Congregación El Renuevo. Conducción, Natanael Ceballos y Viviana Monteros. Controles, Dana Pirola. Edición, Francisco Cáceres. Corazón alineado. ¿Cómo están? Estamos de nuevo en un nuevo programa de Corazón Alineado y como siempre me acompaña mi camarada coequiper Viviana Monteros. Hola Nata, buenos días a todos, buen miércoles, espero que la estén pasando genial, hayan tenido un muy buen comienzo en el día. Gracias por estar de ese lado un día más acompañándonos en este programa. Así es, gracias a todos por estar ahí, espero que puedan acompañarnos durante todo este programa. Esta semana vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante que es el duelo. Cómo atravesar el duelo lo mejor posible. Obviamente cualquiera que tenga que atravesar un duelo es una situación fea, desagradable, difícil, pero a través de este programa queremos acercarte a algunas herramientas que podamos tener en estos momentos para que podamos atravesar este momento lo mejor posible. Más allá de que es un momento feo de pasar, que se pueda pasar, que no se alargue más de lo necesario el tiempo este. Y que lo pasemos de la forma correcta, ¿no? Que no lo pasemos más allá que es dolorosísimo por ahí los duelos, que sean de la forma correcta y en el tiempo correcto. Así es. Vamos a comenzar definiendo qué es un duelo. Un duelo es enfrentar el dolor con el objetivo de sanar. Un duelo, entonces, ¿cómo podemos definirlo? Como enfrentar el dolor. Muchas veces cuando pensamos en duelo, pensamos en cuando se muere un ser querido. Pero no es la única forma de que tengamos de atravesar un duelo. Sino que cada vez que tengamos que atravesar por una pérdida de cualquier cosa, puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de un novio, de una novia, de un esposo, una separación, todos esos también son casos en los que las personas tienen que entrar en un proceso de duelo. Dijimos entonces que es enfrentar el dolor, pero no solamente enfrentar el dolor porque sí, sino con el objetivo de sanar. Como decíamos, no es lindo y tampoco no es de un día para el otro. Es un proceso que lleva tiempo y justamente cuando sentimos dolor, lo contrario, lo que queremos es experimentar ese dolor. Queremos buscar algo que lo anestesie, que lo calme, ¿no? Cualquier tipo de dolor, te duele la panza, te duele la cabeza, te duele la pierna, ¿qué es lo primero en que piensas, Vivi? Me tomo cualquier cosa que me pase el dolor. Y con el dolor emocional pasa exactamente lo mismo. No queremos sentir ese dolor porque realmente es un dolor que nos aplasta, y más cuando el dolor es muy intenso, como la muerte de un ser querido, queremos buscar algo que lo alivie. Y justamente buscamos cosas que nos den placer momentáneo, que lo calmen por un ratito. El problema es que existe el peligro de que nos volvamos adictos a eso que nos da placer y encima no se resuelve nunca. No. Es como que nos hayan disparado en la pierna, suponete, ¿no? Y nos tomamos analgésicos para que se calme el dolor, para que lo anestesie, pero obviamente es duradero, dura un tiempito, se va y el dolor va a volver hasta que no atravesemos el dolor, por ejemplo, de una cirugía, de una limpieza en la pierna, para realmente sanar y quitar lo que está causando el dolor. Porque si no corremos riesgo que eso se infecte. Y en este caso se hace tóxico. Claro, el duelo se hace tóxico. Exacto. Y al final terminamos sintiendo más dolor de lo necesario por no haber hecho este proceso de duelo correctamente. La palabra duelo hace referencia a una lucha, a una pelea. Viste que, no sé si habrás visto en las películas o habrán visto la audiencia, cuando dos cowboys se enfrentaban, se batían a duelo. Y en esa pelea uno solo sale vivo de estos dos. Y justamente la palabra duelo hace referencia a esto porque hay como una lucha interna, un combate interno en donde una parte nuestra acepta la pérdida y otra parte no la acepta. Entonces hay como una lucha en que no quiero, no me gusta, pero a la vez paso de verdad. Hay todo un conflicto interior y justamente a eso se refiere la palabra duelo. ¿Cuándo es necesario hacer un duelo? Cada vez que hay una pérdida. Cada vez que hay una pérdida, entonces es necesario hacer un duelo. No es que, bueno, vamos a decir, no, esto es una pérdida pequeña, mejor
hago de cuenta que acá no pasó nada. Es necesario en cada momento, cada vez que hay una pérdida. ¿Por qué? Porque una correcta elaboración de esa pérdida nos permitirá recuperar el curso correcto de nuestra vida. Y no que el futuro dispare nuevamente el dolor de una forma más intensa, ¿no es cierto? O sea que cada vez que pasemos algo, porque si hacemos de cuenta como que no pasó nada, después con el tiempo algo va a pasar que nos va a traer de nuevo a ese sufrimiento, a ese sentimiento que tuvimos, pero ese sentimiento que tuvimos que lo reprimimos y en algún momento sale y va a salir de nuevo y no vamos a saber por qué. Entonces, en vez de hacerlo en el tiempo correcto, lo vamos a estar haciendo por partes. Claro. Hay como microduelos también, ¿no? Porque cualquier pérdida hace que entremos en un proceso de duelo. Y se nos perdieron 500 pesos, por ejemplo. Tenemos que entrar en un proceso de duelo porque nosotros quizás nos habíamos hecho ilusiones de qué íbamos a hacer con esa plata, que no. Por supuesto que será un duelo de 1 o 2 días, o si lo valoramos de una forma mayor, capaz que una semana estaremos, no sé, un mes. Según lo que queríamos comprar. Claro, según lo que nos duela para nosotros perder plata. Claro. Por ahí se te muere un perrito, Uh-huh. ¿viste? Y hay gente que dice, bueno, un perro. Y hay gente que le duele muchísimo. Claro. Y tienen que entrar en un proceso de duelo. Así es. Así que no importa si es pequeño o si es grande el duelo que tengamos que atravesar, es necesario atravesarlo de la forma correcta. Porque supongamos que se nos murió nuestro perro y nosotros no le dimos importancia, ¿no? Y de acá a 5 años vemos un accidente donde un auto aplasta un perro y nosotros nos largamos a llorar desconsoladamente y nadie entiende por qué para nosotros eso es tan importante, y es porque en su momento no resolvimos de forma correcta el duelo de que se nos murió el perro. Exactamente. Así que por eso, como vos decías, es muy importante poder hacerlo en el tiempo correcto para que esto no genere repercusiones en el futuro. Podemos preguntarnos también cuánto dura un duelo. Y esto va a depender, como hablamos recién, de la valoración que se le demos a la pérdida, ¿no? Uh-huh. Porque no es lo mismo perder algo chico que perder algo grande. No estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la pérdida de un ser querido. No es lo mismo que fallezca, por ejemplo, una abuela que ya era muy grande o tenía muchas enfermedades, a que se nos muera un hijo que de 4 o 5 años, ¿no? Entonces depende de la valoración. No hay un tiempo específico de decir, bueno, el duelo dura 1 año, el duelo dura 5 años. Depende de cada persona, depende de cómo valore esa pérdida, depende de cómo cumpla este proceso de duelo. Así que no importa cuánto nos lleve, pero es importante atravesarlo para de alguna forma volver a recuperar la vida que teníamos antes de esa pérdida. Debemos pasar por el dolor. No queda otra. Lamentablemente la única forma de sanar es atravesando el dolor. El tiempo que nos lleve, ¿no? Según la valoración, como vos decís, según la valoración que le damos nosotros, es el tiempo que nos va a llevar a hacer el duelo. Pero es muy importante no taparlo con cosas que no nos sirven de nada, porque eso va a seguir estando ahí. Exacto. No es lo mismo una herida abierta que una herida cicatrizada correctamente, ¿no? Que después vos la tocas y capaz que está sensible, pero no duele. Algo que se infectó, que quedó ahí hecho un hueco y que cada vez que, no sé, te tocan te duele o no podés mover bien una pierna, como vos decías. Así que queremos invitarte, si estás atravesando un proceso de duelo o si por ahí a través del programa reconoces que hay cosas que pasaron quizás hace mucho tiempo en tu vida, pero que nunca te diste el tiempo de hacer el duelo adecuado y correctamente, que esperamos que las herramientas que vamos a compartir durante esta semana en el programa de hoy y el programa del viernes te puedan servir para realmente hacer este proceso y que puedas el Espíritu Santo traer sanidad sobre cada una de estas cosas que sucedieron en nuestras vidas. Así es. Igual que si hay algo que, como decíamos de la situación del perrito, si hay alguna situación que nos trae mucha tristeza o mucho dolor y no sabemos, una angustia y no sabemos por qué, si no es tan grave lo que pasamos, es poder pedirle al Espíritu Santo que nos revele cuál fue la pérdida que me hizo, qué fue lo que me despertó ese sentimiento. Así es. ¿Cuál es la raíz? Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más Corazón Alineado, no te muevas de ahí. Corazón alineado.
Corazón alineado. Estamos de nuevo en este segundo bloque de Corazón Alineado, hablando esta semana acerca del duelo. Y estábamos hablando en el primer bloque sobre qué es el duelo, sobre cómo enfrentar este tiempo, y hablábamos un poco de que no queda otra que afrontar el dolor. No hay otra forma de sanar que afrontando el dolor. En este bloque quisiéramos ir viendo algunas de las etapas que tenemos que atravesar en este proceso de duelo. Y la primera etapa que atravesamos es la negación. Apenas nos sucede algo doloroso, apenas sufrimos una pérdida, lo primero que hace nuestra mente como un mecanismo de defensa es tratar de hacernos creer que eso no pasó. Y fíjate, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de darle una mala noticia a alguien, como por ejemplo que falleció un ser querido, lo primero que nos sale de decir es no puede ser, no puede ser. Es verdad, es lo primero que decimos. Claro, y es porque nuestro cerebro trata de autoprotegernos, digamos, de esta realidad dolorosa, y lo primero que hacemos es negarla. Otra cosa también que hacemos para negar es hacer desaparecer todos los recuerdos, ¿no? Todo lo que tenemos que nos hace recordar a esa pérdida lo hacemos desaparecer. Claro, por ejemplo, cortamos un noviazgo, ¿no? Lo primero que hacemos es borrar todas las fotos de las redes sociales, del Facebook, del Instagram, borrar el número del celular, borrar el chat, todos los archivos que tengamos en el celular de la otra persona, como queriendo hacer de cuenta que es algo que nunca sucedió, ¿no? Nunca existió la otra persona. Claro. Como si fuera tan fácil deshacernos de recuerdos y de cosas cuando en realidad no, van a perdurar con nosotros. Claro, podemos desaparecer un montón de cosas, pero los recuerdos están. Así es, nos deshacemos de todo lo simbólico, por ejemplo de regalos o cosas que tengamos en común con la otra persona o que nos recuerden a la otra persona, y creemos de alguna forma que necesitamos seguir con nuestra vida como si acá nada hubiese pasado. ¿Viste? Exacto. La famosa frase del show debe continuar. Exacto. Más o menos así. Acá no pasó nada, muchachos, seguimos adelante. Sí. Y es como que pasamos todo el dolor y todos los recuerdos, los hacemos pasar a la piecita del fondo de nuestro corazón y los dejamos ahí encerrados. Chivaditos. Claro, creyendo que de alguna forma podemos seguir adelante con nuestras vidas. Pero como hablamos en el bloque anterior, en algún momento eso explota y vuelve a salir de una mala manera. Así es. ¿Cuál sería la forma correcta entonces de hacerlo? Hacer un alto, un stop, parar y decir no, acá sí pasó algo importante, algo significativo, y permitirme sentir el dolor que me genera esa pérdida, ¿no? Como volver a la realidad, salir de esa negación de que no, acá no pasó nada, para entrar en un proceso de duelo que justamente empieza por acá, por la negación. Es decir, no me va a doler, no me voy a poner a llorar, esto a mí no me duele, ya pasó, ya está. Y lo importante es que si queremos llorar, lloremos a grito, es lo mejor que nos puede pasar. En el momento de duelo es llorar, es hablar, es decir lo que nos pasa, ¿no? Así es, poder expresar ese dolor de alguna forma, no reprimirlo, sino poder expresarlo. Lo que hacemos cuando negamos este proceso de duelo en el que estamos viviendo es en realidad atarnos a esta emoción de tristeza por toda la vida. No es que va a durar unos años o un tiempo como duraría si hiciéramos el proceso correctamente. Cuando lo negamos, hacemos que esta emoción nos acompañe de por vida. Y lo que nos pasa cuando hacemos esto también es que a veces nos sentimos tristes y no sabemos por qué. A veces nos levantamos a la mañana y nos levantamos con angustia, con tristeza. Y si pensamos, no nos ha pasado en estos días nada malo, y sin embargo igual nos sentimos tristes. Y esto nos tiene que hacer replantearnos si hay pérdidas que hemos sufrido en nuestra vida y que no la hemos elaborado de forma correcta. Lo que necesitamos hacer en un momento de dolor es permitirnos sufrir, atravesar el dolor, ¿no? Necesitamos pasar por el medio del dolor. Necesitamos llorar, como decía recién, tenemos que llorar. Lo mejor que nos puede pasar es llorar, es que nos duela, es gritar, es pensar por qué. Uh-huh. Todo eso sería lo correcto, aunque parezca cruel, pero es así, es lo correcto. Estaríamos haciendo el duelo de una forma correcta, ¿no? Claro, si una persona, por ejemplo, sufrió una pérdida
y nosotros vamos a su casa y le decimos, no, bueno, te tenés que levantar, salir, despejarte, vamos a comer, vamos a salir, vamos a una fiesta acá, allá, no le estamos permitiendo que esa persona haga el duelo, ¿no? Obviamente que si ya han pasado muchos años, bueno, ahí sí, es necesario ayudar a la persona a salir, pero cuando ha sido reciente la pérdida, necesitamos entender que la persona tiene que atravesar un proceso de dolor, y eso está bien. Va a necesitar su tiempo de estar solo, de llorar, y va a necesitar un tiempo de que lo escuchemos, no que le digamos nada, solo que lo podamos escuchar. Claro, que pueda consolar. Me hace acordar en Eclesiastés 3, hay unos versículos que dicen tiempo de hablar y tiempo de callar. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír. No significa que todo el tiempo tenemos que estar divertidos, riéndonos. No, hay veces que necesitamos tiempo de duelo, llorar. dice también, y tiempo de bailar. Claro. O sea, hay tiempos para todo, hay tiempos para duelo. Ahí mismo lo dice. Uh-huh. El duelo tiene que llevar un tiempo. Así es. Si vemos también por otro lado una persona que ha sufrido una pérdida grande, una pérdida significativa, y al poquito tiempo ya está en marcha de nuevo, está trabajando o está sirviendo a Dios en la iglesia, está tratando de ocupar su mente, eso también es una bomba de tiempo, porque en cualquier momento la persona va a tener su recaída para sentir el dolor o no, porque lo podemos acumular en la piecita del fondo por un tiempo, pero es como una bomba, que en cualquier momento va a explotar, puede explotar. Las emociones están ahí a flor de piel, va a salir la ira, que es otro mecanismo de defensa que vamos a ver un poco más adelante. Así que la persona realmente no le estamos haciendo un bien permitiendo que vuelva a su vida normal sin haberse tomado el tiempo de atravesar el tiempo de duelo. Aunque parezca malo lo que voy a decir, debemos recordar, debemos hablar sobre lo que hemos perdido, ya sea un familiar, ya sea un noviazgo, ya sea algo material, porque como decíamos hace un rato, también puede ser un auto, una casa, plata, cosas que se han perdido. Debemos recordar, debemos enfrentar las circunstancias, estar en esos lugares difíciles donde compartimos o tiempo, donde estuvimos, o quizás si perdimos un negocio, poder pasar por el frente de ese lugar, ¿no es cierto? Debemos pasar por eso. Si son ver fotos, si tenemos recuerdo en fotos, verlas, aunque parezca doloroso o cruel, uh-huh, pero debemos hacerlo porque esa sería una forma correcta de pasar el duelo. Así es. También está el otro extremo, porque por un lado está el que lo niega, hace de cuenta que acá no pasó nada. Pero por otro lado hay otro extremo de personas que se aferran al dolor, se aferran al duelo y lo hacen parte de su vida. Es el caso, por ejemplo, de personas que se murió un hijo, un esposo, un hermano o lo que sea, y hacen de su vida un duelo, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no se permiten disfrutar, no se permiten reír, no se permiten salir, no se permiten divertirse, porque lo sienten como una falta de respeto hacia la persona que se murió. Como si la persona que se murió se enojaría si ellos siguieran su vida como si nada, ¿no? Se sienten como culpables por seguir vivos. Y esto es algo que no tiene lógica en realidad, porque si la otra persona nos amaba, lo que más querría es vernos bien, vernos felices. Exacto. Este tipo de personas empiezan, por ejemplo, el cuarto donde estaba la persona que falleció no se entra más, no se toca, se arma como un ritual, se ponen fotos, se ponen velas, se hacen murales, es el único tema de conversación que tengo, me he visto de negro, y aunque parezca extraño, en realidad estas cosas suceden en muchas ocasiones con respecto al duelo. Viste que de cualquier conversación capaz que vos estás hablando nada que ver del tiempo. Y la persona salta, ay sí, pero a mi marido, a mi hijo, a mi hermano le gustaba tanto cuando el día estaba así. Está todo el tiempo presente la persona. O yo recuerdo cuando vivía en esa casa, el tiempo era, si perdimos una casa. Todo nos lleva a eso. O sea, nuestra vida es un duelo constante y pasamos a una vida como una victimización todo el tiempo, ¿no? Claro, esto es lo que llamaríamos un duelo tóxico. Es cuando estamos alargando el duelo más de lo necesario y no nos permitimos salir de ese estado y no nos permitimos sanar tampoco. Entonces ninguno de estas dos cosas, ni la negación, ni el aferrarse al dolor, es bueno.
Las dos cosas son tóxicas. Necesitamos encontrar un equilibrio entre estos dos puntos, ¿no? No hacer de cuenta que no pasó, sí atravesar el duelo, pero tampoco demorarlo más de lo necesario, aferrándonos a un dolor que no nos pertenece. Sí recordarlos, pero no hacer un ritual de los recuerdos, ¿no? Eso es importante lo que decís, porque nunca vamos a olvidarnos lo que pasó. Nunca va a llegar ese estado en el que digamos, no me acuerdo qué pasó eso. No, lo vamos a recordar por siempre porque fue algo significativo, es algo que nos marca y que nos cambia de por vida, pero sí podamos llegar al estado de recordar esas cosas sin que nos produzcan dolor, sin que nos tiren abajo, nos depriman. Muchas veces los duelos, cuando se hacen mal, terminan en depresión. Hay personas que nunca se recuperan de la muerte de un ser querido, nunca se recuperan de haber perdido una casa, nunca se recuperan de haber perdido un noviazgo. Y esto es consecuencia de no haber desarrollado bien y no haberse dado el tiempo para hacer correctamente este duelo. Es, como te decía hace un rato, de la herida, ¿no? Por ahí en nuestro cuerpo tenemos cicatrices y cuando las vemos nos recordamos. Uy, esto es cuando me caí, cuando era chico, acá me golpeé, acá me tiraron una piedra. Tenemos la cicatriz y vemos, pero no nos causa dolor. La tenemos, nos reímos quizás. Bueno, en estos casos no nos vamos a reír, pero sí nos vamos a recordar sin dolor. Una cicatriz bien hecha, que cicatrizó bien. Vamos a tener el recuerdo siempre de qué es lo que pasó, pero sin dolor. Así es. Queremos invitarte a escuchar una canción de Lily Goodman que se llama Sin dolor, no hay ganador. Es una letra hermosa, queremos invitarte a que puedas disfrutarla. Corazón alineado. Bueno, estamos en este tercer bloque de Corazón Alineado esta semana con el tema que es el duelo, ¿no? Ahora en este bloque vamos a hablar del dolor. ¿Qué sentimos cuando nos invade el dolor? Por lo general no queremos sentir dolor, así que le buscamos evitarlo, como hablamos, buscamos anestesiar este dolor, pero el dolor tiene la cualidad de sanar. Por ejemplo, cuando nos lastimamos en el cuerpo, nos damos cuenta que algo está mal en nuestro cuerpo justamente por el dolor. Imagínate si no sintiéramos dolor, no nos daríamos cuenta que estamos enfermos, no nos daríamos cuenta que algo está mal en nuestro cuerpo y tampoco nos daríamos cuenta dónde está algo mal. Porque gracias a que nos duele, por ejemplo, la rodilla, nos damos cuenta que algo está mal en la rodilla. Bueno, con el dolor almático pasa exactamente lo mismo. El dolor nos hace como prende una luz en el tablero y nos hace dar cuenta de que algo está mal. A algo hay que prestarle atención porque algo no está funcionando correctamente en nuestra alma y en cualquier momento va a hacer que nuestro organismo funcione mal. Lo que necesitamos hacer, como venimos hablando, es darnos tiempo para identificar nuestras heridas, sentir nuestro dolor y justamente en ese momento de dolor permitir que Dios intervenga, que Cristo intervenga en nuestro sufrimiento, porque esos momentos se pueden transformar en momentos de una conexión muy profunda con Dios. Los momentos de dolor son momentos donde por ahí la gente no nos entiende, nadie entiende lo que sentimos, no pueden ponerse en nuestro lugar, pero lo que sí podemos hacer es permitir a Dios entrar en ese dolor y solamente Él es el único que puede calmar y sanar esos dolores de verdad, ¿no? Pero también en esos momentos de dolor nuestra mente cree muchas mentiras y vamos a ir viendo algunas en el libro de Job, capítulo 30. Job estaba pasando una situación muy difícil, recordamos por ahí para los que no conocen la historia. Se le murieron todos los hijos, perdió todo lo que tenía económicamente, le vino una enfermedad horrible que le producía mucha picazón y le producía mucho dolor, un dolor insoportable. Sabemos que vieron cuando tenemos dolor, nos ponemos de mal humor, nos ponemos irritables. Y esto era justamente lo que le estaba pasando a Job y en esos momentos empezó a expresar lo que él sentía. En el versículo 16 del capítulo 30 dice: y ahora la vida se me escapa, la depresión me persigue durante el día. En el 19 dice: me ha lanzado al barro, no soy más que el polvo y ceniza. Y en el 20: clamo a ti, oh Dios, pero no respondes. Estoy delante de ti, pero ni siquiera miras.
Lo primero que sentimos cuando estamos en un momento de dolor es que Dios está distante. Creemos que no nos oye, como decía Job acá en la versión Reina Valera, dice: clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Creemos que Dios no me tiene en cuenta, no está viendo el dolor que estoy atravesando. Me dejo sola. Claro, esa es la sensación que tenemos, que Dios nos dejó solos. Y que encima cuando le hablamos no nos responde. A veces nos ponemos a orar, por ejemplo, y es como que si la oración llegara al techo y no sentimos nada. Sentimos que Dios nos abandonó. Incluso es lo que el mismo Jesús sintió en la cruz. En ese momento de dolor, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando estoy seguro que el Padre estaba ahí, pero él sentía que lo habían abandonado. El Padre está siempre con nosotros, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, por más que nosotros en medio del dolor pensemos que no, porque siempre nuestra mente está pensando eso. Bueno, ya está solo, te abandonó, no está con vos, mira, no hay nada que te salga bien, porque pensamos que cuando sale todo bien, Dios está con nosotros, y cuando algo nos sale mal, Dios ya se olvidó de mí. Y no es así, Él está siempre con nosotros. Así es. Solo que en esos momentos donde estamos vulnerables, como decía, estás irritable, de mal humor, dolorido, todo le había salido mal, el diablo aprovecha para hablarnos y para hacernos creer mentiras, ¿no? Exacto. Entonces en esos momentos donde necesitamos tener en cuenta qué voz estamos escuchando. ¿Estamos escuchando la voz de las tinieblas, la voz del alma o la voz de Dios? Otra cosa que creemos en esos momentos es que Dios se ensañó con nosotros. Dios me está haciendo esto a propósito. ¿Por qué? ¿Qué le pasa conmigo? Claro, ¿qué problema tenés conmigo, Dios, que me estás haciendo esto? Mira lo que le dice Job en el versículo 21. Le dice: te has vuelto cruel conmigo, utilizas tu poder para atormentarme. Claro, ya empieza a desconfiar de la bondad y del amor de Dios, ¿no? La imagen que él tenía de un Dios bueno, que lo cuidaba, que lo amaba, que lo prosperaba, de tanto escuchar las mentiras de las tinieblas, en ese momento de dolor, empezó a pensar que Dios lo estaba aplastando, ¿no? Que Dios lo estaba persiguiendo. De repente se volvió su enemigo. Claro. Empezamos a sentir eso, ¿no? Y esta situación le hizo dar cuenta a Job que en realidad él creía que conocía a Dios, pero en realidad no lo conocía. Porque si por su mente pasaban que él estaba siendo cruel, que Dios estaba aplastándolo con su mano, eso significa que en realidad no lo conocía. Por eso al último, cuando todo es restaurado, Job dice: de oídas lo había oído, pero ahora mis ojos lo ven de una forma más completa, puedo conocerlo de una forma más completa. Por eso es que decimos que es en los momentos de dolor donde podamos experimentar a Dios de una forma mucho más profunda, porque no nos queda otra que buscarlo a Él, no nos queda otra que acudir a la intimidad para pedir su ayuda. Cuando estamos en medio de una pérdida, de un dolor, es cuando decimos ya no tenemos nosotros fuerzas para seguir adelante, es cuando caemos rendidos a sus pies y le decimos: sé que sin vos no puedo hacer nada, sé que acá estoy, ¿qué vas a hacer? ¿Qué querés que haga? Y es en ese momento, creo que cuando experimentamos, pero mientras tanto tuvimos que pasar un tiempo de dolor. Así es. Pero creo que vale la pena muchas veces pasar por ese dolor si después lo podés experimentar de otra forma. Si puedo contar algo que me pasó, fue que yo de chica iba a la iglesia, pero obviamente después me di cuenta que no entendía nada ni nunca había experimentado a Dios. Pero después tuvimos un negocio con mi marido donde habíamos invertido toda la plata que teníamos. Y estábamos ahí los dos trabajando. Mi marido no había dejado de trabajar, pusimos todas nuestras expectativas en ese negocio. Y lo perdimos. Y esos eran 20 años de trabajo de mi marido. Entonces para mi marido fue muy duro. Y para mí, por más que yo trataba de que, ya estábamos a otra cosa, empecemos a salir adelante, me di cuenta que también fue una pérdida muy grande, que no podía salir adelante. Y me di cuenta que yo ya no podía hacer más nada. Estaba acostumbrada a hacerlo todo con mis fuerzas y como yo creía. Y ahí fue cuando me acordé que Dios es el que arregla todo, el que te soluciona, el que mueve todos los hilos. Entonces volví a buscarlo, le pedí perdón y le dije que sin él, que sabía que él era el único que me podía ayudar en ese tiempo. Y realmente pasé tiempos duros, pasé tiempos difíciles, pero de la mano de él todo fue mucho más fácil.
Y fue ahí cuando yo pude experimentar un abrazo, cuando yo pude experimentarlo a él, a pesar de la situación que podíamos estar pasando, pero yo pude ver su mano en cada cosa, en cada pasito que íbamos dando. Y fue maravilloso. Sé que si yo hoy pienso que si tengo que volver a pasarlo para volver a experimentarlo, lo volvería a pasar. Claro. Porque fue necesario ese proceso para poder tener una intimidad con él, para yo volver a buscarlo a él. Sin duda que Dios usa esos momentos de dolor para hacernos crecer en intimidad, para conocerlo más profundamente, para crecer espiritualmente, para crecer como personas, porque sin duda después de esos tiempos no volvemos a ser los mismos. Crecemos, maduramos, podemos entender a otras personas que estén atravesando por lo mismo, y eso lo hace el dolor solamente. Creo que la estrategia de Dios para moldearnos es el dolor. Es la única forma, parece, que en los seres humanos entendemos, crecemos. Sí. Así que no le queda otra a Dios que usar el dolor. Así es. Otra cosa que deseamos cuando estamos atravesando tiempos de dolor, queremos volver el tiempo atrás. Porque pensamos que en el pasado todo fue bueno, todo fue lindo y que en el futuro todo va a ser malo. Miren lo que dice Job en el capítulo 29, versículo 2 y 4. Dice: añoro los días del pasado cuando Dios me cuidaba, cuando iluminaba el camino delante de mí y yo caminaba seguro en la oscuridad. Cuando yo estaba en la flor de la vida, la amistad con Dios se sentía en mi hogar. Bueno, mira, vos escuchás a Job y escuchás a cualquier persona que está atravesando dolor y parece que son las mismas palabras. Sí. En el pasado todo era hermoso cuando estaba tal persona, o me acuerdo de las navidades que vivíamos en el año tanto, me acuerdo cuando yo tenía esa casa, cuando era joven, cuando tenía fuerzas, y como dice acá Job, cuando estaba en la plenitud de la vida, ¿cómo dice en la NTV? Cuando estaba en la flor de mi vida. Cuando estaba en la flor de la vida, dice. ¿Y quién dice cuándo es la flor de la vida? La flor de la vida puede ser ahora, no importa si tenés 10 años, 20 o 80 años, porque cuando estamos en Dios siempre vivimos en su plenitud. Así que no podemos creer la mentira de que el pasado fue lindo, porque la vida del Hijo de Dios es de victoria en victoria y es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que nuestra vida siempre para adelante va a ser mejor de lo que fue para atrás. Esa es una verdad que necesitamos entender. Es así. Y por último, otra de las cosas que creemos en ese momento, como nuestra fe es sacudida en los momentos de dolor, nuestros sentimientos nos hacen perder objetividad. Vemos todo de una forma negativa. Fíjate lo que dice en Lamentaciones 3. El versículo 15 dice: Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. Me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo. Me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo: mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Algo que nunca tenemos que perder, como dice un dicho mundano, es la esperanza. Pero esto es verdad. Necesitamos tener esperanza, pero no en cualquier cosa, sino en que el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. El 23 dice: grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo: el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Esta también es otra verdad que necesitamos creer, porque como vimos, a veces creemos que Dios se ensañó con nosotros, que no nos escucha, que no va a responder, pero Dios es bueno, es su naturaleza, es su esencia, no cambia nunca. Dice el 26, por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene de Dios. ¿Por qué es bueno esperar en silencio? Porque a veces el dolor nos hace hablar cosas que no convienen. Nos hace decir cosas como: al final no quiero vivir más, la vida es una porquería. Sí. Nos hace declarar que nos van a suceder cosas negativas y como en nuestra boca hay poder, esas cosas terminan sucediendo. Que van a venir cosas peores en vez de que van a venir cosas mucho mejores. Cosas ¿no? buenas, claro. Entonces, si no tenemos nada bueno para decir, mejor no digamos nada. Hagamos silencio. El 31 dice: pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor,
también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable, pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Así que estos versículos necesitamos traerlos en momentos de dolor. El Señor no abandona a nadie, y aunque nos hace pasar por tiempos de dolor, muestra compasión y amor inagotable. Así que no importa por lo que estés atravesando, Dios está ahí y su amor siempre está presente para nosotros. Que la fe no decaiga, ¿no? Es muy fácil decirlo, pero yo los invito a que puedan buscar a través de, más allá de la tristeza y del dolor, que puedan buscar a Dios y que le pregunten qué es lo que tiene Él para ustedes mañana. Así es. Que el Espíritu Santo les pueda hacer ver, sentir lo que hay, porque es mucho más hermoso de lo que ustedes creen. Él tiene los mejores planes para nosotros, ¿no? Así que qué importante es poder adueñarse de esa verdad para poder salir adelante. Vamos a un corte, en un ratito seguimos con el último bloque de Corazón Alineado. Te esperamos ahí. Corazón Alineado. Corazón Alineado. Estamos en el último bloque de Corazón Alineado. Gracias a todos los que están ahí del otro lado. Estamos hablando acerca del duelo, de cómo atravesar estos momentos de pérdida que suelen ser tan dolorosos. Y en este bloque quisiéramos hablar de poder encontrar a Dios en el dolor. Como venimos hablando, a nadie nos gusta atravesar este tipo de situaciones, este tipo de momentos, pero hay veces en que Dios lo considera necesario, como el testimonio que vos contabas, Vivi, porque eso te ayudó a acercarte a Él, ¿no? Dios sabe, Él es soberano, sabe qué es lo mejor para nosotros, y lo único que nos debería importar es entender que Él piensa planes de bien para nosotros todo el tiempo. Así que cualquier cosa que nos suceda, aunque para nuestros ojos humanos sea malo, según su punto de vista y Él que conoce el panorama completo de principio a fin, es algo bueno. Y no solo que pensó en mí, sino pensó en una familia y en generaciones, ¿no? Claro. Porque yo me acerqué porque lo conocía, pero mi marido se acercó a conocerlo. Claro. Mis hijos no lo conocían y hoy lo conocen, lo aman y le sirven. O sea que fue mucho más allá. O sea, fue mucho más allá de lo que yo podía imaginarme. Eso te ayuda a entender también en el presente si pasa algo, de que Dios sabe por qué lo hace y nos anima a confiar más en Él, ¿no? No me voy a poner a discutir, a decirle por qué, Señor, me haces esto. No, porque uno ya en el pasado ha experimentado que Dios siempre obra para bien y uno aprende a confiar. Bueno, si Dios lo hizo, por algo será. A veces nos cuesta tener esa confianza, pero eso significa que necesitamos conocerlo más. Dios se hace más palpable y se hace más real en nosotros en esos momentos de dolor. Así que necesitamos conservar la calma en medio de la desilusión, en medio de la frustración, del sufrimiento y reconocer que Dios está ahí. No hay mejores momentos para estar en intimidad con Dios que ahí, cuando estamos sintiendo dolor. No tenemos por qué atravesar este proceso solos o llevar esta carga tan pesada solos, sino que Dios está ahí para acompañarnos, para alivianar la carga. Realmente es así. Quizás que todos los que nos ha tocado pasar por algo doloroso, podemos decir que realmente pudimos sentir cómo nos acompañó y cómo realmente fue alivianando la carga, ¿no? Me hace acordar cuando Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Siempre está esa actitud de Jesús queriendo ayudarnos, ¿no? Queriendo alivianar la carga y no, por el contrario, ponernos cargas pesadas que no podamos soportar. Cuando atravesamos estos momentos difíciles, también tenemos dos opciones. Podemos someter nuestro sufrimiento a Cristo y atravesarlo junto con Él, permitirnos sentir este dolor, o también podemos endurecer nuestros corazones. Hay personas que cuando le pasa algo duro y difícil en la vida, la opción que toman es como volverse personas insensibles, personas duras que no quieren sentir, que tienen una actitud amarga hacia la vida, una actitud dura hacia la vida. Y a veces esta es la opción más común, la que la gente más elige, porque es como un instinto de autoprotección
un mecanismo de defensa esto de endurecernos y decirnos, bueno, al final no voy a amar nunca más a nadie. Supongamos que nos fue mal en una relación amorosa. Bueno, listo, no, nunca más amo a nadie porque amar duele. Y la verdad que sí, siempre que esté involucrado el amor, como dice en 1 Corintios 13, el amor es sufrido. Porque cuando uno ama está expuesto, digamos, a que le sucedan cosas o a que las otras personas te hagan cosas. Pero también vivir sin amor es feo. Aparte también es un sacrificio, ¿no? Porque si amamos correctamente, dejamos de ser egoístas. Tenemos que pensar en la otra persona, no en nosotros. Así que también se quiebra nuestra voluntad y también duele. Sí, cuando estamos lastimados nos volvemos egoístas también. Porque no queremos que nadie nos vuelva a lastimar, que nadie nos vuelva a herir y nos cerramos, ¿no? Pero eso no es lo que Dios quiere. Justamente lo que Dios quiere es lo contrario. Que podamos abrir nuestro corazón, expresar lo que nos pasó, decir sí, me dolió, me siento triste, y que eso se pueda sanar para que podamos recuperar de nuevo la confianza en otras personas, para que podamos recuperar las ganas de volver a vivir, de amar y de disfrutar de todo lo lindo que Dios ha preparado para nosotros. Él nos ha hecho seres relacionales, entonces no podemos vivir solos, metidos en un hueco, sin hablar con nadie. Entonces, si nos guardamos y ponemos una muralla, cuando queremos acordar estamos solos, porque no dejamos llegar a nadie por miedo a que nos lastimen. Claro. Y lo que necesitamos hacer en esos tiempos también es descubrir la cruz y el poder que hay en la cruz, ¿no? Justamente la cruz es un símbolo de dolor, alguien que atravesó por un momento de dolor y que hoy está para entendernos y para acompañarnos. En el capítulo 53 de Isaías se nos cuenta cómo Jesús sufrió nuestros dolores para que justamente podamos ser libres de esos dolores. El versículo 3 dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. En esos momentos en los que creemos que nadie nos entiende el dolor que estamos atravesando, necesitamos recordar esto, que Jesús es el conocedor del dolor más profundo. Así que sí hay alguien que te entiende, no hay dolor más profundo que el que Jesús haya experimentado como para que Él no pueda entenderte. Pero hay algo que es muy difícil de atravesar, es la pérdida de un hijo, ¿no? Muchas personas dicen que es un dolor muy fuerte y muy profundo, pero aún ese tipo de dolor Jesús también lo entiende y está para sanarnos. Incluso hay testimonios de personas que han logrado atravesar esta etapa tan difícil de duelo y han podido recuperar su vida y la plenitud que la vida en Cristo da luego de pasar esas situaciones tan feas. La clave está en acercarnos a la cruz y dejar que el dolor fluya ahí en la cruz. El dolor va a desaparecer de a poco cuando decidimos soltar y cuando decidimos perdonar. Esto es algo muy importante. Y algo que viene también después del dolor es la promoción. Porque después del dolor que tuvo que atravesar Jesús en la cruz, no quedó ahí, sino que vino la resurrección, y con la resurrección también vino toda la autoridad que el Padre depositó sobre él, como dice en Filipenses 2, por soportar y por humillarse, también el Padre lo puso en el lugar de máxima autoridad, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros cuando somos capaces de atravesar firmes de la mano de Dios un proceso de dolor. Después de eso viene la recompensa. Como ya no somos los mismos, como hemos crecido, como hemos madurado, hemos desarrollado carácter, Dios puede confiarnos cosas diferentes, puede llevarnos a lugares mayores. Por eso es importante buscar ayuda, ¿no? No pasarlo sola. Buscar compartir este dolor, contárselo a alguien, a seres queridos, compartir con los discipuladores. Por eso tenemos en la iglesia encontramos una familia también, porque ahí nos podemos contener, nos pueden escuchar, nos pueden acompañar en este proceso y no precisamente sacarnos del dolor, sino acompañarnos para que no estemos solos. Para que sea más llevadero, ¿no? Para que sea más tolerable el dolor que estamos atravesando, y también para que no pensemos cosas que no tengamos que pensar, porque a veces, como decíamos, somos vulnerables a las mentiras del enemigo, y el hecho de hablarlas con otra persona nos puede ayudar a darnos cuenta de que lo que estamos pensando mal, y nos alivian las cargas. En Efesios 4
el apóstol Pablo habla sobre la unidad que debemos tener como cuerpo. Habla de ayudarnos unos a otros, de ser tolerantes con los otros, y también habla de ser soporte, de soportarnos unos a otros. Por ahí uno piensa cuando escucha esta palabra que se refiere a los hermanos que son pesaditos, soportarlos. Pero en realidad habla de ser soporte, justamente cuando alguien no está bien, cuando alguien no se puede parar solo, necesita soporte, necesita muletas. Y esa es la ayuda que debemos prestarnos como hermanos en la fe. Cuando alguien no está bien, poder ser soportes de esas personas. No justamente olvidarnos o dejarlo tirado, sino ayudarlo a levantarse para que pueda caminar y pueda seguir en esta carrera de la fe. Por eso también debemos tener en cuenta en esos momentos a quién le vamos a ir a contar, ¿no? Pero ahí si somos parte de una congregación, es buscar a nuestros hermanos de la fe, porque ellos no van a dejar que nosotros nos desviemos, que las mentiras que pone el enemigo en ese momento, que no las creamos, porque ellos van a estar todo el tiempo para decirnos: Dios está con vos, Dios está con vos, Él te va a fortalecer en este tiempo, levanta tus brazos. Entonces nos van a traer todo el tiempo verdad, ¿no es cierto? Y no nos van a dejar que creamos las mentiras, porque por ahí si nos juntamos con gente que no tienen fe, van a decir: uy, sí, qué feo lo que te pasó, qué mal. Y chao, anda y seguí deprimiéndote, porque no te queda otra. La gente por ahí no tiene palabras de aliento porque no conocen la verdad. Para cerrar, queríamos finalizar con este Salmos 84, versículos 5 al 7. Dice: qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Qué linda promesa, ¿no? Que cuando andemos por el valle del llanto, ese mismo lugar se convertirá en lugar de manantiales refrescantes. O sea, en otras palabras, aquello que nos causó dolor, aquello que nos causó mucha tristeza o mucha angustia en su momento, eso mismo Dios luego lo convierte en un lugar de manantiales refrescantes donde muchas otras personas pueden venir a saciar su sed, ¿no? Si Dios nos hace pasar por algo, perdé cuidado, que no solamente es para nuestro propio bien, como hablabas vos, Vivi, también, sino es para bendecir a muchas otras personas que van a ser saciadas y nutridas por el proceso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así es. Gracias por habernos acompañado hasta acá. Vamos a continuar hablando de este tema el viernes, así que te esperamos ahí para el próximo programa de Corazón Alineado. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias, Nata. Nos escuchamos, nos volvemos a juntar el viernes. Besos para todos. Besos para todos. Realmente esperamos que el Espíritu Santo te fortalezca en este tiempo que estás atravesando y que cada una de las herramientas que damos en este programa puedan servirte para hacer más llevadero este proceso. Antes de irnos, quería agradecer a Dana, que nos está acompañando. Ella es nuestra nueva operadora. Ella es nuestra nueva operadora. Así que gracias a Dios por ella, porque nos está haciendo mucho más fácil el trabajo. Gracias a Fran también, que es el que nos ayuda con la edición. Bueno, ahora sí, besos para todos. Nos despedimos todo el equipo de Corazón Alineado. Corazón Alineado. Este programa fue presentado por la Escuela de Sanidad Interior de la Congregación El Renuevo. Para más información, ingrese a www.iglesiaelrenuevo.com.ar.